trabajo en el Hospital Austral, hice la residencia ahí, fui jefe de residente y ahora estoy terminando el fellow de retina. Entonces, bueno, me pidieron hace 2 semanas si podía preparar estas clases. Y la idea es charlar un rato, que sea distendido y que puedan preguntar lo que quieran, si hay vuelta, si algo no se entiende o me equivoco, che, eso yo creo que no es así, no hay ningún problema. ¿Qué más? No sé, bueno, el hospital queda en Pilar, vivo en Pilar, así que me vine ahora para dar las clases. Están en el módulo de estudios complementarios. Todos los estudios complementarios de hoy, actualmente, acá por lo menos en el país, es el 3 bien, ¿no? Bueno, el OCT, que lo hacemos todos, es lo de todos los días. El angio-OCT, que no lo tienen todos, hay determinados lugares que los tienen. Y la angiografía con fluoresceína, que actualmente se sigue haciendo. Y muchísimo, y es súper útil. La angiografía con verde de endocianina, hace varios años que no se consigue acá en el país, por lo menos 5 años que no se consigue la sustancia que se inyecta, ¿no? Entonces, acá no lo podemos hacer. Yo lo único que sé de eso es en los libros, digamos, así que eso solamente lo vamos a charlar y vamos a ver qué es lo más importante. Después, sí, de OCT macular tengo un buen manejo, de la RFG también, y de angio-OCT, pacientes que me mandan ese estudio. ¿Sí? Por ahí sé que los que están en Charles tienen todo una buena aparatología. No sé si alguien también cuenta con angio-OCT o usa. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Dónde estás? Clínica. Mira, muy bien. Sí, me dijeron que lo venían. ¿Y RFG todos? No. Bien, perfecto. ¿Y OCT? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. No, está bueno porque no en todos los lugares está todo, pero sí, el OCT es el caballito de batalla y es lo que tenemos que saber muy bien, ¿no? Entonces, si me ven que algo medio raro, soy de San Luis Capital, hace muchos años vivo acá, pero bueno, soy cuyano o puntano. Entonces, el objetivo de la clase es poder interpretar un OCT normal, analizar cualitativamente la imagen del OCT, describir algunos biomarcadores pronósticos. Esto es como bastante importante. Vos me podés dar un OCT con una patología y yo te puedo decir que este paciente no ve, o ve muy mal, porque yo ya sé biomarcadores que son importantes. ¿Sí? Bueno, mencionar las indicaciones más importantes de la OCT en el enfermedad retinal. ¿Se pasa con el dedo y ahorita? Con el dedo. Entonces, todos sabemos lo que es. Son imágenes transversales de la retina de alta resolución. Está en una biopsia óptica y realmente es así. Pueden formamos. Y la resolución va entre los 3 a 15 micrones. Lo que más me interesa del caso es, buenas, ¿cómo les va? Es este término de biopsia óptica. Yo estoy viendo in vivo, a través del estudio, la retina. Tengo un paciente que viene con una oclusión de arteria y se lo estoy viendo en vivo cómo está la retina sufriendo esa falta de isquemia, ¿sí? Esa falta de flujo sanguíneo. Un paciente diabético, un paciente con la retina desprendida, le hago un OCT y le veo el desprendimiento de la retina, ¿no? Y tiene una resolución que estoy viendo célula por célula, ¿no? Entonces, eso es la idea es dar algunas cosas que ustedes puedan servir. Después de que OCT lo van a saber mejor que yo, así que no hay problema. Con esta biopsia óptica no vamos a repasar las capas de la retina, me imagino que ya los vieron. Un poco de entender hacia dónde va la tecnología en oftalmología. Entonces, en el 91 fue la primera, no sé, yo no había nacido en el 91. ¿Alguno había nacido? Bien. Entonces, en el 91 él lo podría haber visto el primero OCT en vivo. En el 2006 es el boom del Stratus, que era este equipo, que seguramente varios de ustedes lo vieron. ¿Sí? 2006, entre 2010, sale el OCT de dominio espectral, que empezamos a tener estas imágenes que son espectaculares. ¿Sí? Y ahora, bueno, 2014 el angio-OCT, que es la clase que sigue, y hoy en día, hace 2 años, están estos bichos, que son OCT
periférico. Yo puedo ver toda la retina, todo el ojo desde el paciente, los 200 grados que tiene esa retina. Y por ahí viene la tomografía de retina, junto con el angio-CT. Ya vamos a ver, el angio-CT cuando salió en el 2014 hasta el 2020, yo podía hacer un campo de 6 por 6 milímetros. ¿Sí? ¿Qué puedo estudiar? La mácula. Hay algo que tengo afuera de la mácula y no lo puedo ver. ¿Sí? Ahora podemos ver un montón de cosas y es lo que se viene. Entonces, ¿en qué se fueron cambiando? Más o menos la tecnología que tenían. Los primeros eran dominios de tiempo, eran equipos súper lentos, daban imágenes no tan buenas, y me llegaban a ver hasta el epitelio pigmentario, ¿no? Desde la interfaz del retinal hasta el epitelio pigmentario. No tenían capacidad de poder traspasar el epitelio pigmentario. Después, los dominios de tiempo, el dominio espectral, que es lo que la mayoría tiene hoy en día, ya con la función ELI se puede ver toda la coroides, y el Swept Source, que es la tecnología más nueva, que bueno, puede ver todavía mejor la coroides. Lo que fue avanzando en el OCT fue la resolución de las imágenes y sobre todo bueno, la mejor penetrancia y diferenciación de las capas. Entonces, esto ya lo sabemos. ¿Qué nos permite ver? La hialoides posterior, la interfaz del vitreoretinal, las capas retinales una por una y la coroides. Entonces, antes de hablar de OCT, vamos a decir cómo internacionalmente nosotros tenemos que describir el OCT, ¿no? O capa por capa, cómo está nombrada. No es que a mí se me ocurra decir, hoy me levanté y digo, la capa de fibra se llama capa de fibra, pues a mí me gusta decir la capa de fibra, y en España a la capa nuclear interna le van a decir de otro nombre, no. 2014 se juntaron todos los popes y los que más sabían de imágenes en el mundo de retina y clasificaron una por una las capas. ¿Sí? Hicieron un consenso, los que estaban de acuerdo, los que no estaban de acuerdo, y los que estaban en duda lo votaron para que en todo trabajo científico se hable el mismo idioma. ¿Sí? La verdad que está bueno el trabajo, por si les interesa lo quieren ver. Entonces, ¿y a qué llegaron? A hablar, a numerar las capas retinales y de la coroides. Son 18 total. No voy a mencionar las 18 porque nos dormimos, ¿sí? Pero voy a intentar decir cómo yo leo un OCT. Hablaban de definir bandas reflectivas. Vamos a hablar de reflectividad en el OCT. Tenemos capas que son hiperreflectivas, hiporreflectivas o de reflectividad intermedia. Evitar el término línea, ¿no? Che, está la línea del epitelio pigmentario, no, la línea de fotorreceptor, no, pues línea hace referencia a una estructura unidimensional, y la retina es una estructura tridimensional. Reemplazar el término de línea por capa o banda, y emplear el término zona. Zona cuando no hay una correlación anatómica específica. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son los términos zona. Entonces, tenemos un OCT, uno puede mirarlo desde distintos puntos de vista. A veces al principio es, che, ¿dónde estoy? ¿Qué veo? Veo la capa nuclear, me distingo cuál es hiporreflectiva o hiperreflectiva. Le voy a decir cómo yo lo veo y después vamos a ver cómo lo dice el paper, porque si le tiene que hacer caso a alguien, le hagan caso al paper. Pero yo veo siempre lo hiperreflectivo, ¿no? Entonces, como fácil, tenemos 4 capas hiperreflectivas fáciles. La capa de fibras, la membrana limitante externa, la zona elipsoides y el complejo de epitelio pigmentario y membrana de luz. Si uno ya reconoce las 4 capas hiperreflectivas, ya te sabes orientar en la retina. ¿Sí? Ya sabes decirle, bueno, está por arriba, está por debajo. Si le queremos agregar una quinta, le agregamos la zona de interdigitación, que es el contacto de los fotorreceptores con las velocidades del epitelio pigmentario. Después, la clase se la mandé por mail, el mail que tienen ustedes, así que la tienen ahí. Entonces tenemos capas hiperreflectivas. Después fuimos a lo hiper, vamos a lo hipo. ¿Cuáles son las hipo? Son 4. La capa de células ganglionares tienen que pensar en los zonas, ¿no? En la capa de células ganglionares, en la capa nuclear interna, capa nuclear externa y la zona mioides. Entonces, ya de eso ya sabes dónde tenés la capa nuclear, dónde tenés la capa de fibras nerviosas, dónde tenés sobre todo la retina externa. Y después, 2 capas de reflectividad intermedia que son las capas de sinapsis. Esa es una forma de
de pensarlo, para no estar uno por uno, che, ¿cuál era? Entonces, si les sirve, bienvenido sea. Después el trabajo hablaba de definir el espacio coloidal subfoveal. ¿Sí? Poder darle un nombre a qué estamos viendo, por debajo del epitelio pigmentario. Entonces, la primera capa era la coreocapilaris, ¿sí? Que es la capa que va a nutrir al tercio externo de la retina. A la capa de Sattler, que es la capa de medianos vasos de la coroides, y la capa de Haller. Son nombres difíciles. Lo de Sattler y Haller siempre no se confunde. Coreocapilares, sabes que es la base, la capa más importante que nutre el retina externo. La otra le puede decir capa de medianos o grandes vasos de la coroides y se recontraentiende. Y la número 18, que era la última capa, era la interfaz esclerocoroidea. Y después también así uno puede medir el espesor coroideo, que generalmente ronda, tiene que ser parecido al espesor retinal subfoveal, cerca de 280 micras, 260 micras, depende del paciente. Bien, preguntas acá. Si voy rápido, no se entiende, me dicen. Bien, y este es el paper, ¿no? Este es el paper donde si uno tiene duda, che, ¿qué estoy viendo? Lo agarran y van con la flechita, ponen el paciente y pero es más o menos como les mencioné. No iba una por una porque íbamos a estar más tiempo. Entonces, ya definimos más o menos las capas. Ahora decimos, bueno, che, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo interpreto? Quedan unos CT en la mesa y decimos, ¿cómo puedo ver para no comerme nada grande? Un paciente, che, mira, puedo hacer oftalmología, me veo los CT. Entonces, esto yo lo aprendí de una médica, me sale el apellido, Chariol, que es de Entre Ríos, tuve el hospital italiano mucho tiempo, que es una genia, no sé, entonces muchas de las cosas las fui sacando de ellas y modificando. Entonces, uno tiene un análisis cualitativo, ¿sí? La cualidad de la retina, de la morfología, ¿sí? Cómo está morfológicamente, cómo es la estructura de esa retina, la segmentación de cada capa, la reflectividad, ¿sí? Que puede estar aumentada o puede estar disminuida, y las áreas de sombra que me producen. Y después tenemos, así como la vamos a analizar cualitativamente, la vamos a analizar un análisis cuantitativo. Cualitativo, que es la cantidad, el espesor que tiene promedio de la retina o de zonas puntuales. Entonces, vamos a arrancar con el análisis cualitativo. Entonces, de la morfología. Esto es, si se llevan esto, ya de hoy, de las 4 clases, ya con esto ya hicieron la noche porque sé que están cansados, yo también. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué tenemos que ver? Cavidad vítrea, perfil retinal anterior, puse animación, me esmeré. Yo veo los CT, tengo que ver la cavidad vítrea, el perfil anterior, que me tiene que traer una depresión foveal. Tengo que ver un paralelismo de las capas, evaluar el perfil posterior y ver las coroides. Si uno tiene este mapa en la cabeza, ya viste todo. Voy a ver el perfil anterior. ¿Cómo tiene que ser el perfil anterior? Tiene que ser regular, tiene que tener una caída en el medio, dibujando la depresión foveal. Las capas tienen que ser paralelas unas con las otras. El perfil posterior, que va a estar la membrana limitante externa, la capa elipsoides, el complejo EPR, membrana de Bruch. Si uno ya tiene eso en la cabeza, ya está viendo un montón de retina. ¿Sí? Y la coroide, con eso ya terminas. Son como las 6 cosas que uno tiene que tener en la cabeza. Disculpe, ¿desde dónde entonces uno dice perfil posterior? ¿Exactamente desde dónde? Perfil posterior, desde membrana limitante externa. ¿Desde ahí? Para abajo, ¿sí? Hasta el complejo del EPR y membrana de Bruch. ¿Sí? Muy buena pregunta. Pues ya vamos a ver por qué. Entonces, de cavidad vítrea. La cavidad vítrea nosotros la tenemos que ver anecoica, esa ecográficamente, reflectiva, digamos, o hiporreflectiva, sin reflectividad. ¿Cuándo la podemos ver con reflectividad la cavidad vítrea? ¿Cuándo se le ocurre que no es este caso? Bien. ¿La glosis? Bien, hay que ver si lo puedes agarrar. Muy bien.
Este paciente, muy bien. ¿Qué más? Vitritis. Bien, perfecto. Procesos inflamatorios. ¿Sí? Procesos inflamatorios, pseudoinflamatorios me van a dar imágenes hiperreflectivas, ¿sí? Que van a estar en la cavidad vitrea y que uno les puede captar. Este paciente diabético, con retinopatía diabética, fíjense uno cómo tiene, en este caso, un perfil anterior alterado, y en la cavidad vitrea tenemos múltiples puntos hiperecogénicos, como tiene engrosada la hialoides, y todo este contenido hiperreflectivo que es nemo subhialoideo. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? En este caso, la retina, entonces tengo muchos diabéticos, digamos, ¿no? Pero una proliferante fibrovascular, que es algo que crece desde la retina hacia el vitrio y se va hacia otro sector de la retina. Entonces, si esto es tejido conectivo, que tiene colágeno, tiene vasos. Y por último, bueno, más sangre. Bien, entonces podemos ver células inflamatorias, podemos ver células hemáticas, podemos ver tejido conectivo. Perfil retinal anterior. Dijimos que tenía que ser regular y que tenía que tener una caída. Fíjense este paciente. ¿Se les ocurre saber lo que es? Perfecto, membrana hiperretinal. ¿Sí? Una membrana hiperretinal avanzada, estadio 4. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos. No tenemos un perfil anterior suave, sino tenemos una forma como si fuera de serrucho, digamos. No sé si te dicen como en términos médicos, pero bueno, así se lo digo para lo que pueda pensar. O el packer macular, el famoso packer. ¿Sí? Tenemos un aumento del espesor, tenemos esta imagen hiperreflectiva que se entiende hacia la cavidad vitrea. Tenemos, bueno, quistes intraretinales, pero no me quiero. Estoy viendo el perfil anterior. Fíjense, este paciente, el perfil anterior, por lo menos no tenemos depresión foveal. ¿Sí? Y otros casos de alteraciones del perfil anterior. Fíjense, en este caso no tenemos, sí, tenemos ausencia del tejido retinal en este sector. Paciente con antecedente de un melanoma cerca del polo con una placa, ¿sí? Y de la retina en ese sector. Pacientes con tracciones vitreomaculares, ¿sí? Que me deforman, me dan ausencia de la depresión foveal y me la traccionan. Y en el caso del agujero macular. ¿Sí? Entonces, perfil anterior tiene que ser suave, regular y dar una depresión foveal. Entonces, ustedes no saben lo que tienen en el OCT. Che, el perfil anterior, ¿cómo está? No sé, bueno, está mal, alteración del perfil posterior, del perfil anterior. Después, si uno dice, bueno, imagen hiperreflectiva, que se altera la depresión foveal, compatible con membrana hiperretinal. Pero si no, tengo una alteración del perfil anterior, che, te pide sabe, te pide tu chica. ¿No? Bien, ¿preguntas? Seguimos. Me salté paralelismo, pero era para hacer el... Tengo una consulta. Sí, cuando hablas de perfil anterior, ¿a Sí. partir de qué capa hablas? ¿De la capa elipsoide? No hablo de capas, El vitrio era la limitante externa. sino hablo sobre todo de cómo es la regularidad que tiene la limitante interna y las capas internas sobre todo. Pero yo lo que quiero es que esta morfología de la retina sea lisa, sea regular y tenga una depresión. No me refiero a capas. Después yo puedo ir viendo capa una por una, digamos. El perfil anterior, si volvemos acá, lo que quiero ver es esto, digamos. Sin ver ninguna capa en especial. ¿Sí? Por supuesto, si tengo afectación del perfil anterior voy a tener afectación en distintas capas, pero no voy a ver específicamente capas. No sé si te respondo a la pregunta. Bien. Vemos perfil posterior, fíjense todo el complejo que teníamos de retina externa, membrana limitante externa, capa elipsoides, complejo, zona de interdigitación, complejo de EPR y membrana de Bruch. Fíjense en este sector, paciente con atrofia coloretinal frecuente. ¿Sí? Paciente con una alteración de un patrón glucenoide que me altera el perfil posterior, ¿sí? Me lo deforma. Este paciente con una fibrosis subretinal con una membrana, o tener una alteración del perfil posterior, en este caso con un melanoma.
Bueno, esta es una membrana con desprendimiento del epitelio pigmentar. ¿Se va entendiendo cómo ver? ¿Sí? Bien. Y después, el paralelismo, que en sí es fácil de ver, ¿no? Tenemos que ver todas las capas que son paralelas, tenemos mala calidad de esta imagen, en este caso una atrofia o una maculopatía, vemos cómo las capas directamente se caen, ¿sí? Se alteran todas las capas y tenemos pérdida de fotorreceptores, entonces la arquitectura retinal se deforma. Bien, entonces así como vimos, perfil anterior, paralelismo, perfil posterior, vítreo. Ahora vamos a hablar algo sobre la reflectividad de las capas, ¿sí? Así como mencionamos que hay distintas capas que de por sí son hiperreflectivas o hiporreflectivas. Fíjense este paciente, ya les di el diagnóstico. ¿Vieron alguna vez alguno de estos? Bien, este es el OCT típico de una obstrucción arterial. ¿Sí? Paciente con disminución súbita de visión, generalmente con factores de riesgo cardiovascular, y vemos toda una hiperreflectividad de la retina. ¿Sí? Eso porque se genera edema intracelular. Y fíjense cómo a la señal del OCT le cuesta pasar, entonces tengo poca definición de la retina externa. ¿Sí? Si esto es una obstrucción de arteria central, fíjense este lado, solamente tengo hiperreflectividad en la arteria interna. Solamente tengo una hiperreflectividad selectiva en la arteria interna. Esto es porque tenemos isquemia en el plexo profundo. Y cuando tenemos aumento de reflectividad en determinadas capas, perdemos atenuación. Fíjense cómo tenemos más sombra en lo que sigue de retina y nos cuesta diferenciarlo. Bueno, esto se les ha mostrado, la proliferación fibrovascular, que es bien hiperreflectivo, el tejido, nos cuesta ver por detrás de así lo que está debajo, y en este caso de hemorragia también nos cuesta segmentar la retina. Esta es una paciente joven que estamos siguiendo ahora, tiene una hemorragia súper grande retinal, y esta es el OCT directamente, le puedo hacer un corte en la periferia de esa hemorragia. En el centro de la hemorragia es imposible ver nada. Bien, así como tenemos lesiones hiperreflectivas, tenemos lesiones hiperreflectivas. Este es de todos los días. Si alguno se anima a un diagnóstico, a tirar, ¿cómo? Perfecto. Secundario, ¿qué puede ser? Causas que diabetes, Cofaco, cofaco, perfecto, que no nos gusta, el cofaco, paciente que vino, se operó, venía bien, y ahora, che doctor, vos le ves el anterior, estás hermoso, ¿cómo que ver mal? ¿Qué más? Bien, perfecto. Entonces, y este caso fue un poco más difícil. Esta es una fobiocuisis, ¿sí? Pacientes con miopías magnas, que lo que tienen es una membrana limitante externa súper rígida. La longitud, el largo axil sigue creciendo, la limitante externa es inextensible, entonces el tejido se empieza a deformar. ¿Sí? Entonces, los espacios que nos generan son hiporreflectivos. Bien, esto sería como el análisis cualitativo de una sentencia. ¿Sí? Pero con que se vayan, cuando no sé, mañana, que digan, vean el OCT, que les quede, o van a hacer un OCT, no sé, yo trabajo y nosotros hacemos el OCT, no tenemos ningún técnico, entonces es más fácil seguir a los pacientes o ir aprendiéndolo. Por ahí ustedes, algunos los hacen o otros se los hacen, bueno, cualquiera aprender. Y otra cosa que es súper útil es el mapa de espesores. Entonces, fíjense esta paciente con un mapa de espesores normal. Lo que hace el equipo es nos pone una escala de colores
Generalmente la retina tiene un espesor promedio de 290 micras, la depresión foveal, aprox 275 en este caso, un color más verdoso, amarillento. A medida que tenemos alteraciones del espesor, va aumentando y cuando ya es incontable se pone blanco, ¿sí? Cuando es demasiado alto. Esto es importante y además nos da el espesor del centro de la fobia, de la parafobia y de la perifobia. ¿Sí? Fíjense, este paciente, uno parecido como vimos recién de edema macular, fíjense el espesor central 769 micras, hay bastante comparación. Entonces, uno ya directamente leyendo espesores puede inferir cómo está la retina, ¿sí? Sabiendo que el de 275 se trata de esta fobia y el de 786 se trata de este paciente. Además, los equipos, este es con el equipo que yo trabajo, que estoy acostumbrado, que es un Heidelberg. Cada equipo tiene su función y tiene sus chiches y está bueno uno familiarizarse con el equipo y sacarle el jugo que tenga. Entonces, yo no le puedo hablar de distintos porque es el que más conozco. Después, una característica que está muy buena, sobre todo para pacientes que uno esté inyectando continuamente, neuropatía, pacientes con antecedentes de trombosis, diabéticos, es el tratamiento que le estoy dando, ¿tiene efecto o no tiene efecto? Una es, el paciente ve mejor, nos dice que ve mejor. Otra nos dice, yo sigo viendo igual. Que también nos pasa mucho. Entonces, algo para objetivarlo es hacer un follow-up. Le hago un corte, tengo que seleccionarlo en el equipo. Ve que tenía una referencia de julio del 21 y este del 18 de agosto. Yo, post-tratamiento, en este caso, la dejé de tratar y volvió el fluido. Tenía un espesor de 4,29 y ahora tenemos 550. La diferencia es que está arriba 121. Pueden jugar con el equipo, solamente saber que nos dan este mapa de espesor. ¿Sí? ¿Preguntas? Tengo el papel. ¿Con qué OCT están acostumbrados a laburar? Pregunta para salir de La flechita. Stratus. Ah, mirá. ¿Stratus? No. Acá. Mirá. No, perdón, cáncer. No sé qué. Este es como un viejo. Si lo. Quizá lo vea. Bueno, no sé qué tengo que ver. Si alguno quiere saber cómo es. Lo tiro. No. Saca. La fichita. No, ya me va. La casa, para mí la casa. No. No. Ahora es el Whiteboard. No. Ahí está. Los bloopers de la clase que van ahí. No. No, casi. La X. Todo médico. La capsula. Para que no se duerma. Mirá. Sí, pero. Mirá. Me toco la cara. Bien. Bien. Y lo último era el análisis coroideo. Estos son. Las coroides las podemos medir. Como dije, más o menos es el espesor promedio normal, es lo que mide una retina normal en el espacio subfoveal. Fíjense, este paciente con una coroides hiperengrosada, con paquivasa policoroide, y este paciente con una coroides muy fina. ¿Se acuerdan alguna patología que curse con paquivasos, paquicoroides? Salcedosa, perfecto. ¿Uno más? Si piensa en patología inflamatoria, mucha patología uveítica, inflamación vascular, por ende, función paquicoroides paquivasos. ¿Sí? Y con coroides finas, que en realidad pueden tener patología o no. No patología relacionada. Perfecto, muy bien, pacientes miopes, muy largos, retina muy fina, coroides muy finas. Vamos acá al medio. Bien.
para ir cerrando la clase de OCT y que no se me terminen de dormir, habíamos hablado algo de biomarcadores pronósticos. Entonces, fíjense, estos son dos pacientes que tienen la misma patología, como dijimos, una central serosa. Fíjate que este paciente se ve bien los paquivasos, tiene un espesor toroideo aumentado y tiene fluido subretinal. Pero yo busco la indemnidad, cada vez que veo algo, busco la indemnidad de la zona elipsoides, que es parte del segmento interno de los fotorreceptores, que es bien hiperreflectiva, y de la membrana limitante externa. Esos son marcadores que uno lo tiene que tener de memoria. Entonces, lo busco en los OCT. Fíjense que tenemos membrana limitante externa. Yo sé que ese paciente, y tenemos capa elipsoides también. Yo sé que ese paciente se le va el fluido y mejora la visión. Fíjense este otro paciente. Tenemos membrana limitante externa y fíjense la capa de fotorreceptores se fue de grupo. El paciente se le va el edema, se le va el fluido, y tiene visión cuando puede ver una décima, 20-200, 20-400. Ya con directamente saber identificar estructuras del OCT, puedo evaluar y ver cómo es la función visual de este paciente. El otro concepto que nos sirve para diabéticos o membranas ectoretinales, ver cómo es la organización de la retina interna. Si yo puedo ver cada una de las capas de la retina interna, por ejemplo, esta membrana ectoretinal, grado 2, sé que este paciente se opera y tiene buen pronóstico visual. Esta es una de las membranas que le había mostrado al principio, tiene una desorganización de la retina interna, yo no puedo identificar cada una de las capas de la retina interna. Sé que va a recuperar mucho, pero no tiene tanto. Y otro, hay más biomarcadores, no era una clase de biomarcadores, entonces no me olvidé, pero es el que es el fluido subretinal, que lo podemos ver con estos pequeños desprendimientos del neuroepitelio justo en los pacientes diabéticos, en los pacientes con oclusiones venosas. Esos generalmente son de buen pronóstico. Bien. ¿Preguntas? Entonces, esta es clásica, ¿no? Está en el consultorio rápido, viene uno, te muestra los steps, ¿puedo operar a este paciente? Te muestra la imagen, ¿no? Bien. Uno puede saber así cuál es el diagnóstico de la patología mirando el OCT. Yo puedo inferir muchas cosas, pero el diagnóstico no lo sé, porque se le produjo esto. Entonces, este paciente es una oclusión venosa y este es un edema macular diabético. Entonces, sabemos que el OCT es un estudio complementario. Sabemos que no me reemplaza la anamnesis, no me reemplaza mirando el fondo del ojo, no me reemplaza verle el nervio, verle la mácula. Esto me ayuda mucho, pero es un estudio complementario. ¿Sí? Bien, indicaciones. Bueno, yo estuve acá en Capital, iba al Hospital Blanc y el jefe el jefe de gasto decía, salud, un vaso de agua y una colonoscopía no se le niega a nadie. Acá podemos decir, el saludo, un vaso de agua y un OCT no se le niega a nadie. Entonces, indicaciones, viene bien hacérselo a todos, pero realmente, específicamente por indicación, para controlar espesor y progresión, pacientes diabéticos, pacientes con miopatía. Sirve mucho de interfase para tomar decisión. No todas las tracciones microvasculares se operan. Entonces, ¿cuándo opero, cuándo no? Los pacientes miopes, es una caja de sorpresa. No, miope, menos 15, B20-20. Eso no se ve. Uno se puede encontrar con muchas cosas. Maculopatías, integridad de la retina externa, y buscar biomarcadores. Y lo que ya está entre nosotros, un poco lo que les mencionaba recién, acá hay un centro solamente en el país que tiene este equipo, que es un OCT periférico. Que un OCT en el cual yo puedo evaluar la retina en los 200 grados. Una lesión periférica, y le puedo hacer tomografía de OCT. Yo a veces estoy con la lucecita roja mirando para arriba, afuera, ¿viste? El paciente se mueve, se cansa, un minuto y eso no se ve espectacular. Entonces, este es un estudio que se llama Tower Peak. Hay varios más, pero que son espectaculares.
Bien, como conclusiones, el OCT es rápido, es fácil y es intuitivo de hacer. Tenemos esta valoración cuántico-intuitivamente de la que hablamos, de la retina, de la coroide y del epicórtico. Nos ayuda a hacer un buen diagnóstico y seguimiento y sabemos que es un complemento a la imagen multimodal. ¿Dónde está ese OCT? ¿Dónde lo tienen? En Chávez. Es un bicho espectacular, sale también en Perú. ¿Cómo para pasar a la siguiente? ¿Sale? Abajo la Ahí última. es, no. La última. Así como pasamos del Stratus a los OCT de dominio de dominio espectral, que fue el suceso, vamos con la de RFG. Ahora pasamos con la nueva evolución del OCT 360. ¿Seguimos bien? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Son conceptos generales, intentando que les pueda quedar algo. Angiografía con fluoresceína. Vamos con esta clase y después hacemos 2 minutos de break para ir a las otras 2 que nos quedan. Es una clase larga, hay muchas imágenes, pero sobre todo lo que quiero es que piensen. Con la angiografía con fluoresceína uno la aprende a ver mirando. Y algunos laburan siempre, por ahí uno labura y se hace muchísimo y sin duda. ¿No? Bien. Entonces, el objetivo de la clase fue realizar una correcta interpretación de un angiograma normal y patológico. Así como vimos un OCT normal, quiero que uno pueda describir cómo es una angiografía normal. Y también saber cuándo es algo patológico o no. Y poder comprender los mecanismos fisiopatológicos de un angiograma anormal. Y después describir las causas de hipo e hiperfluorescencia. Entonces, como principios generales, esto es, hay que como pensarlo. Así que hacemos todos los días, que tenemos en la guardia, cuando está viendo un paciente y tenemos que ponerle fluoresceína. Entonces, todo lo que hago a los niños, una guardia que buscaba, el niño llora, pues le damos una gota, entonces le ponen una gotita de fluoresceína. ¿De qué color es? Naranja. Entonces, sí. ¿Por qué si la ilumino con una luz azul, el azul de cobalto, veo los defectos epiteliales o las úlceras verdes? Ese es el principio de fluorescencia. Entonces, si algo fácil es estimular una molécula con una determinada longitud de onda y esa molécula, por la capacidad propia de la molécula, emite una longitud de onda mayor. Esa es la fluorescencia. ¿Sí? Propia de una molécula de emitir una longitud de onda mayor cuando es estimulada con una longitud de onda menor. Se terminó el principio de fluorescencia, también conocido como luminiscencia. Vamos a hablar de la fluoresceína y el verde de indocianina. Son dos moléculas fluorescentes. La fluoresceína tiene un pico de absorción de luz que es alrededor de una determinada longitud de onda, que es alrededor de los 450 nanómetros. Y emite una luz verdosa en los 550 nanómetros. Esto, para que sepan, ¿no? Esto después cruzaste la palabra y se te fue de la cabeza, pero para tener en cuenta, nuestro espectro de luz visible va de 400 a 700 más o menos. Longitudes de onda más altas ya van al infrarrojo y acá va a estar el verde de indocianina. Y vamos a ver qué grandes diferencias tiene la fluoresceína con el verde de indocianina. Bien. Entonces, ¿cómo funciona el RFG? Este es el humilde equipo que tenemos, es un equipo muy bueno. ¿Sí? Vamos a sentar al paciente, se le va a poner fluoresceína y vamos a bombardearlo de fotos, por decirlo en criollo. ¿Cómo funciona el equipo? Pues yo le estoy mandando una molécula fluorescente, naranja, que dijimos que la tengo que estimular con una luz azul. Pero yo le saco un flash, y el flash tiene todas las longitudes de onda. Entonces lo que hago es ponerle una barrera, que se llama barrera de excitación, un filtro de excitación azul, que solamente me deje pasar la luz azul.
Entonces, cuando la fluoresceína va viajando por todo el torrente circulatorio y llega a los capilares retinales, se encuentra con luz azul. Entonces se cumple el fenómeno de fluorescencia, que es el que me va a volver hacia la cámara. Pero así como me viene la fluoresceína que estuvo en contacto con la luz azul y me devuelve una luz verde, hay fluoresceína que no toda es estimulada, entonces me vuelve también luz azul. Entonces yo voy a poner un filtro, una barrera verde para que solamente me deje pasar la luz verde. Esquema súper sencillo para poder entenderlo de por qué lo vemos. ¿Sí? Preguntas con esto, puede ser, es una parte más teórica de la clase, pero es para poder entender. ¿Dudas en el momento? Bien. Entonces, ¿cómo es el equipamiento? Ahora generalmente casi todo es cámara digital. Antes se arrancó siendo analógico, pero casi se usa muy poco. El rango que nos pueden dar las RFG, que generalmente es de 50, va de 30 grados a 200. Los campos más modernos son los que tienen este campo amplio, donde uno puede ver gran parte de la retina. El equipo que le mostré recién, que es con el que yo hago, tenemos un campo de 50, ¿sí? Mucho más chico. Tengo que mover para ir viendo y buscando de qué zona uno puede ver. Entonces, hoy en día todos los equipos son de alta resolución y tenemos cámaras convencionales que son las de flash, o los equipos más nuevos tienen una tecnología por láser que lo escanean mandando un montón de señales y es mucho más cómodo también para el paciente. Bien, entonces esto es parte aburrida, pero por lo menos una vez en su vida la tienen que escuchar, que es que al paciente lo tenemos que preparar. Una que es explicar qué estudio tenemos, porque es un estudio que tenemos con un contraste, tenemos que sacar un montón de fotos, dura 20 minutos, ponele, aprox. ¿Sí? Es de buena práctica el paciente firme con sentimiento informado, ¿por qué? Porque podemos tener reacciones adversas. Dependiendo del equipo necesitamos dilatación pupilar o no. Algunos lugares, la mayoría, piden un test de alergia a la fluoresceína. ¿Sí? Pues hay personas que son alérgicas y nos podemos tener una sorpresa de tener una reacción anafiláctica con un paciente y eso no está tan bueno, ¿sí? Para nosotros, ni para el paciente sobre todo. Y hay centros que lo premedican, le dan algún antihistamínico o algún antialérgico. Algún antihistamínico o algún corticoide. Entonces, avisar al paciente que después de colocar la fluoresceína, la orina le puede cambiar de color o la piel por 24 horas también puede tener un tono más naranja. Y tener un carro de emergencia o algo, una adrenalina, una dexametasona, algo para salir del paso. Estos son todos los efectos adversos que están escritos en los libros. ¿Qué es lo más frecuente? Que el paciente dice, che, fui, oriné por un día naranja, o tuve picazón en la piel, o cuando me inyectaron me dolía. ¿Sí? Está descrito, por supuesto, la reacción anafiláctica y muerte por hacer este estudio. Entonces, por eso es importante el nivel de informado y explicar al paciente. Y prevenir las cosas, ¿no? Tener un carro o algo con una adrenalina, con una dexametasona para poder infectar. De los centros que están acá, ¿en cuántos hacen? Para saberlo. Nano, Charles, bien, perfecto. Por ejemplo, nosotros viene con nosotros una enfermera. Tenemos una enfermera que es la que analiza al paciente y tenemos todo el carrito por si las moscas y cosas, tener la terapia en un piso abajo, ¿verdad? Pero bueno, no todos laburamos en el hospital y tampoco vamos a hacer toda nuestra vida en el hospital. Está contraindicado el embarazo, evitando el embarazo y todo el embarazo, por supuesto en el primer mes, pero en todo se puede evitar. Alérgico a la fluoresceína y la precaución pacientes con insuficiencia renal, que generalmente a los pacientes que se nos pedían, ¿quién se nos pedía? Un diabético. Entonces, el diabético nos dice, no, mis riñones funcionan perfecto, están como en la retina, más o menos. ¿Sí? O pacientes con insuficiencia hepática por el metabolismo de la fluoresceína. Entonces, esta es la molécula, un hidrocarbono, soluble en agua, amarillo rojizo, que tiene alta fluorescencia. Alta fluorescencia. Bajo peso molecular, este es un tip importante para poder entender que tiene bajo peso en comparación de la eritrocerina y el 20% circula libre, porque este es otro tip para poder entender bien. ¿Sí?
que es de bajo peso y 20% circula libre. El resto circula en una proteína. La dosis que te interesa, bien. Vamos a ahora sí con la geografía. Entonces sabemos que esto es un estudio dinámico. ¿Por qué? Porque a medida que vamos haciendo el estudio vamos viendo cambios, cómo va cambiando el flujo sanguíneo retinal y coroideo a medida que va pasando el colorante. Y vamos a ver tanto condiciones normales y patológicas. Entonces, para entenderlo, antes de entenderlo, repasar un poco la vasculatura de la retina. Van a ver esta imagen en la clase de RFG, se van a cansar de verlo, pero aquí nos va a explicar cómo funciona una RFG normal. No sé si estoy en la espalda o vale. Entonces, a grandes rasgos, a la retina la podemos dividir en una capa vascular y otra capa avascular. ¿Sí? Como referencia al dibujito, la vía vítrea, capa nuclear interna, epitelio pigmentario y cono capilar, como referencia en todas las capas. Entonces podemos dividir la capa vascular, que es donde vamos a tener un plexo capilar superficial, un plexo capilar profundo. El superficial va a estar en capa de fibras y en capa de células ganglionales. ¿Sí? Plexo capilar profundo vamos a tener en la mitad interna. Después el resto de la retina es avascular. ¿Sí? Entonces, realmente en el edema macular es donde tenemos los exudados, o sea, que se acumulan en la plexiforme externa, ¿sí? Es donde van descartando también por gravedad. Bien, y después tenemos la coriocapilar, que un poco ya vimos las capas, la capa de capilares de la coroide, que son fenestrados, y después la capa de medianos vasos y grandes vasos. Entonces, este es uno de los casos, ¿sí? De los principios importantes. Si entienden esto, ya saben leer. Entonces, nosotros tenemos barreras a la fluorescencia. Dentro del capilar retiniano normal, pacientes sanos, la fluorescencia no se tiene que ir del capilar. Entonces, en los vasos retinales normales y en los vasos coroideos, medianos y largos, la fluorescencia tiene que ir por dentro del vaso. La coriocapilares fisiológicamente tiene capilares fenestrados. Entonces por ahí sí se va a ir la fluoresceína. Entonces yo tengo, y ahí vamos a ver las características que tiene la RFG con la coriocapilares. ¿Y quién es la barrera para que no se me vaya la fluoresceína a la retina? Es el epitelio pigmentario. ¿Sí? Entonces, la fluoresceína va a ir por dentro de todos estos vasos fisiológicamente, no se tendría que ir afuera. Y por las coriocapilares sí, se puede ir por las coroides, puede tener la membrana de Blum, puede llegar al epitelio pigmentario, pero no puede pasarlo. ¿Se entiende eso? ¿Más o menos? ¿Vamos de vuelta? Bien. Entonces, vasculatura de la retina, bien. ¿Cómo es tu nombre? Mercedes. Mercedes, ¿sos sana? Sí. Bien. Yo te inyecto vos fluoresceína y en condiciones normales la fluoresceína tiene que ir en tu ojo por todos lados y no irse de los vasos, quedarse. ¿Sí? En cambio, en tus coriocapilares, yo te tengo que inyectar fluoresceína y la fluoresceína se va a salir de los vasos. ¿Por qué? Por la anatomía vascular. Tiene capilares fenestrados, entonces se va a ir la fluoresceína. ¿Sí? Y eso es fisiológico, es normal. El problema es el paciente diabético que tiene roto todas las células endoteliales, tiene un daño estructural en las células endoteliales, por el cual hace que tiene fuga de este colorante. ¿Sí? O sea, la capa de fibras y las ganglionales queda, y las otras no. Total, la capa de fibras, capa de células ganglionales, capa nuclear. En la parte En la capa de vasos coroideos gruesos y medianos tampoco tiene. ¿Sí? El único lugar donde filtra es la coriocapilar. ¿Se entiende? Bien. Esto es lo que se conoce como la barrera hemato-retiniana. ¿Sí? Bien. Que también es lo que nos sirve a nosotros cuando tomamos algo y que un fármaco o algo nos llegue a la tejido retinal y nos haga daño. ¿Por qué? Porque el epitelio pigmentario es la principal barrera nuestra y el epitelio vascular. Bien. Para entenderlo, con el dibujito, bien. Y antes de arrancar con la inyección del contraste, sacamos dos fotos. Una es una retinografía color
mala calidad de imagen, pero para ver un RFG yo tengo que tener una retinografía del paciente. No puedo leer un RFG si no tengo una retinografía del paciente. Dato base. Y después tengo que hacer una autofluorescencia. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente podemos tener algún componente que sea fluorescente. Un paciente que tiene luz macular, un paciente que tiene una luz en la papila. Entonces, ese paciente va a tener ya fluorescencia de por sí, no porque yo le estoy inyectando la fluorescencia. Entonces, me sirve antes de arrancar. Y acá podemos ver, antes de arrancar el estudio, dos fenómenos de hiperfluorescencia. Lo vamos a repasar después igualmente, que son la pseudofluorescencia y la autofluorescencia. Y la autofluorescencia es fácil, mío. Yo tengo una luz macular, tengo una luz de papila, entonces eso es hiperfluorescente. ¿Sí? Y la pseudofluorescencia es como un error del equipo, porque el filtro de barrera azul con el de verde funcionan mal. Entonces tengo. Casi no existe ahora, pero es para. Bien, que empiezo a ver caras de. Y me está hablando en chino a las 8:30 de la noche, intento ponerle. Pero me preguntan. A mí me confunde en la imagen anterior. Sí. Ahí, en realidad, o sea, en el estudio autofluorescencia, No hay. la papila uno ve oscura, ¿o no? Mirá. Este es un paciente con la retinografía con druses maculares. Le hago una autofluorescencia y veo hiperautofluorescencia. Este paciente tiene un drusen de papila y no lo veo hiperautofluorescencia. ¿Sí? No necesito ponerlo en contraste, pero yo sé que este paciente de por sí tiene fluorescencia. Estos son como distractores que yo puedo tener. Pero sí, este paciente tiene hiperautofluorescencia, pero tiene una hiperfluorescencia. ¿Por qué la tiene? ¿Porque le funcionan mal los capilares o porque ya tenía un drusen de papila? Tengo que saberlo desde antes de arrancar. Sí. Vamos a ir viendo, a medida que va pasando, seguimos y me paro. Bien, angiografía normal. Es un objetivo de la clase que pueda haber una angiografía normal. Angiografía anormal, mándense el año que sabe. ¿Sí? Si ustedes quieren aprender a interpretar, vamos a ver las causas patológicas. Angiografía normal, como dije, tenemos que tener una buena retinografía. Tenemos que tener la retinografía del paciente. Entonces, arrancamos, le inyectamos colorante, vamos a tener principalmente 4 fases importantes. Fase coroidea o prearterial, que lo primero que se llena fisiológicamente es la coroides. ¿Sí? ¿Cómo se va a llenar? Pues como este parcheado, moteado irregular. ¿Sí? Es la trama vascular. Es toda la fluoresceína que fluye por el antevaso mediano y por los arterios capilares que empieza a filtrar. Después tenemos una fase arterial, que va entre los 11 a los 14 segundos de inyectado en contraste. ¿Y cómo lo definimos? Pues vemos cómo se empiezan a teñir las arterias. ¿Sí? Y también en esta foto, que nos marca el segundero, tenemos 16 segundos, ya tenemos una pequeña tensión de las venas retinales, ¿sí? En una de sus capas. Entonces, primera fase, fase coroidea, sería número 2, me equivoqué, fase arterial. Después tenemos una fase arteriovenosa, que es cuando ya se llenaron todas las arterias y se llenaron las venas, pero las venas se van llenando desde los costados del vaso. ¿Por qué? La fluoresceína empieza a ingresar a los capilares venosos, llega a la vena y se va depositando en la pared vascular, porque en el centro del lumen es donde tenemos la mayor velocidad de circulación. ¿Sí? Entonces, por eso uno puede ver esa hipofluorescencia dentro del vaso y los márgenes bien teñidos. Fase coroidea, fase arterial, fase arteriovenosa y después una fase venosa, donde ya tenemos totalmente las venas teñidas. Y fíjense que está bueno mirar y pensar, esto ya es de loco, digamos, pero es mirar los capilares retinales, mirar toda la trama coroidea y todo lo que está por detrás. ¿Sí? Y ir viendo, bueno, cómo se va tiñendo. Y por último, la fase tardía, que son entre los 5 a los 10, a los 15 minutos. ¿Sí? Porque nunca es una No pasa nada. Va a haber un montón de imágenes.
fase arteriovenosa dijo de 15 a 20 segundos. Sí. ¿Y la fase venosa también? La fase venosa, fase arteriovenosa 12-15 segundos, fase venosa entre los 15 a 20 segundos. Y la fase venosa tardía es entre los 15 entre los 5 a los 15 minutos. ¿Sí? Esto es para saber por qué. Yo el paciente voy a tener 15 minutos sentadito, aprox. Lo más importante, todo es importante, pero se da el primer minuto y medio, los primeros 2 minutos del estudio son súper importantes. Y después el paciente ya lo dejo, descansa de tanto flash, si tenemos el equipo muscular, esperamos 5 minutos y le sacamos una foto del tiempo tardío. ¿Sí? Entonces lo más importante sobre todo es el principio. Entonces por eso, como es un estudio dinámico, uno tiene que ir pensando que bueno, estamos en la fase todavía, fase arterial, fase arteriovenosa, fase venosa. Bien, venimos vivos por ahora. Sí. Eso que nos queda, porque no quiere decir nada, me queda muy claro. Entonces, concepto de una ecografía normal. Y vamos a empezar la patología. Pico máximo de fluorescencia, 20 o 25 segundos. ¿Cuándo voy a ver la mayor fluorescencia posible? 20 o 25 segundos. Vuelvo a repetir un concepto que ya lo dije, pero esto, como dice, no hay uno que no se ablande. Los vasos coroidales largos, los vasos retinales no fugan. Las coreocapilares sí fugan. Es normal tener una hiperfluorescencia tardía porque las coreocapilares me tiñó la membrana de Bruch, parte de la esclera y los bordes del nervio. En 10-15 minutos los vasos se limpian completamente de la fluoresceína. ¿Qué quiere decir? Una persona normal en 10-15 minutos yo le tengo que sacar una foto y la imagen le tiene que salir casi negra. ¿Por qué? Porque no tiene fluoresceína, entonces no tengo ese fenómeno de fluorescencia. Y la fase tardía lo que me ayuda es a evaluar la indemnidad de los capilares. Si yo en la fase tardía tengo hiperfluorescencia, quiere decir que en el pequeño vaso retinal perdí colorante. Vamos a ver con imágenes es más fácil. Veo caras que ya no me gustan, entonces voy. Bien, arqueografía normal. Eso era algo, lo vimos lo normal, lo vamos a ver normal. Entonces, podemos tener una cantidad aumentada o disminuida de fluoresceína en un área específica de la retina, donde estoy ubicado anatómicamente, y en un tiempo específico. Estoy en el tiempo arterial, estoy en el tiempo arteriovenoso, estoy en el tiempo venoso. Entonces, no está bueno. En tiempos tempranos se observa tal cosa, en tiempos tardíos se observa tal cosa. Una pregunta. Sí, Una cosa que abajo, no conozco el equipo en sí. ¿Cómo que les sacan fotos de los dos? No, muy buena pregunta. Se saca foto o un ojo a la vez. ¿Se puede Principalmente. poner o cómo? ¿Cómo? ¿Se puede poner las dos? No, una vez que la pusiste, la puedes volver a poner, pero es más engorroso. Lo que haces es, yo tengo un paciente, por ejemplo, vamos a ver las indicaciones, ¿no? Le voy a pedir a un paciente diabético y realmente es de buena práctica decir, evaluar o poner, prestar atención especialmente ojo izquierdo. O si demanda un paciente con una trombosis venosa, entonces hacerle la RFG y pongo, le digo para hacer RFG, trombosis venosa, ojo izquierdo. ¿Vale? El que va a hacer la RFG le va a hacer de los dos ojos, pero va a arrancar mirando el ojo izquierdo. Y después los tiempos tardíos o al minuto y medio le va a empezar a sacar fotos al otro ojo. Claro, por eso digo si al mismo tiempo porque se pierde. No. Muy buena pregunta. Entonces, la arqueografía normal, podemos tener fenómenos hipofluorescentes o hiperfluorescentes. Entonces, la hipofluorescencia, ¿qué es la hipofluorescencia? Tengo poca fluorescencia de la que yo tenía que tener. ¿Por qué? Dos causas, principalmente. Por bloqueo, es decir, algo me está bloqueando la fluorescencia, o porque efectos de alrededor, no llega a la fluorescencia. ¿Sí? Entonces, cuando encuentro esto, miro la retinografía, veo la localización anatómica y evalúo qué circulación está comprometida. Esta es una imagen drástica, ¿no? Una hemorragia retinal súper intensa. Entonces yo le saco una foto y toda esta imagen es hipofluorescente o afluorescente. No tengo fluorescencia. ¿Por qué? Porque tengo una hemorragia retinal que me está bloqueando la fluorescencia de la
coriocapilares, la coroides, los vasos retinales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vamos. Bien. Fíjense, esta hipofluorescencia por bloqueo puede estar dada en distintos lados. Una hemorragia preretinal, una hemorragia en la capa de fibras, una capa, bueno, también en esta hemorragia en calidad subhialórea o en la capa de fibras. Y ver cómo me va afectando la fluorescencia en metabolitos. Vamos a ir con más ejemplos. Paciente que vemos todos los días, con frecuencia en la UAR de consultores, paciente con trombosis venosa, derrama, ¿sí? Le vemos las características de hemorragia en llama, alteración del brillo con edema. Yo le hago estas fotos con este paciente y tengo también hipofluorescencia por bloqueo. ¿Sí? Pero fíjense que puedo ver el trayecto de los vasos retinales. Acá pierdo el vaso retinal. Quiere decir que tengo la hemorragia por delante del vaso. ¿Sí? En cambio, en esta foto lo puedo seguir. Quiere decir que tengo sectores de hemorragia que me tapan el vaso y otros que no. Para localizar, yo sé que esto es plexo capilar superficial, esta hemorragia. ¿Sí? El dibujito que sirve para entenderlo. Fíjense esta otra imagen. Esta es una patología que se llama estrías angioides, que de todas las rupturas de la membrana de Bell evolucionan con membranas no vasculares. Esto hace hemorragias subretinales. Yo le saco una foto y puedo ver la fluorescencia completa de los vasos, pero tengo una hipofluorescencia por bloqueo porque se me está bloqueando la fluorescencia de la coroides. Tengo una hemorragia subretinal que me bloquea la fluorescencia de la coroides, por eso yo tengo este bloqueo. ¿Se va entendiendo con el ejemplo? Así como vimos hipofluorescencia por bloqueo, la segunda causa más importante de hipofluorescencia es por defecto de relleno. Perdón, otro ejemplo más. Paciente en este caso con una lesión hiperpigmentada. Este es un charco, una hipertrofia congénita del epitelio pigmentario. Tiene el EPR todo hiperpigmentado. El epitelio pigmentario para uno también es una barrera. ¿Sí? Pacientes con fondos muy hiperpigmentados voy a tener poca fluorescencia. Paciente muy hipopigmentado, paciente albino, digamos, que tiene poco melanina, pero tiene poca protección, poca EPR, poco grano de hipofusina, no me salía, va a ser un RFG donde voy a ver un montón de cosas. Fíjense, este paciente tenemos una hipofluorescencia por bloqueo. Tenemos hipertrofia pigmentaria, por ende, bueno, un neus, todo lo que se nombra. Este es una hipofluorescencia por bloqueo y por defecto de relleno. Entonces empezamos a mechar los dos. Fíjense, paciente con una exudación lipídica a nivel foveal, una zona hiperpigmentada, periférica, y si se acercan, por ahí no se ve, tienen todos vasos fantasmas en la periferia. Entonces el colorante no llega. Ese vaso ya no existe más. Entonces tenemos toda esta zona, una hipofluorescencia por defecto de relleno. También se combina, fíjense, esta lesión hiperpigmentada que me da una hipofluorescencia por bloqueo. ¿Venimos? Puse varios ejemplos para poder entenderlo. Este es otro ejemplo, también de efecto de relleno. Si vemos la RFG, vamos a ver también vasos fantasmas. ¿Sí? Entonces, el colorante llega y encuentra un stop vascular. De acá para acá no tengo flujo. ¿Sí? Eso es una hipofluorescencia por efecto de relleno. También tenemos causas de bloqueo. Bien. Fíjense este caso, paciente con una trombosis venosa, la hipofluorescencia por defecto de relleno marcada. Bien. Hipofluorescencia, ya está. Estas son causas, ya vimos, que me bloquea el pigmento, la sangre principalmente. Y también tenemos defectos de relleno. Hipofluorescencia, venimos bien. Hiperfluorescencia. Dijimos que podemos tener una hiperfluorescencia preinyección, porque el paciente tenía un fenómeno hiperfluorescente, una úlcera en la mácula, en la papila. Eso lo vamos a sacar. Vamos a tener
la pseudofluorescencia, sea por un problema de la película del equipo, eso lo vamos a sacar. Y tenemos el efecto ventana de DPR, que ahora vamos a ver qué es. Y la hiperfluorescencia, que esto es lo más importante, que puede estar por vasos anormales, lo vamos a ver en tiempos tempranos, o el leakage, que es la fuga del colorante, eso lo vamos a ver en tiempos tardíos. Bueno, ¿en qué tiempo? Esto es para pensarlo, ¿no? Entonces, efecto ventana. Piensen en un paciente con una atrofia geográfica en la mácula. Paciente que perdió sus fotorreceptores y perdió el epitelio pigmentario, que es la barrera natural que tenemos. Entonces, este paciente, esta es la foto, fíjense todas las atrofias geográficas que tiene, se ven todos los vasos coroides, no la definición, pero se ven todos los vasos coroides. Fíjense cómo tenemos esta hiperfluorescencia temprana y también tardía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos epitelio pigmentario. Tenemos un efecto ventana, una hiperfluorescencia por defecto ventana. Clásico en pacientes con atrofia geográfica, pacientes con parches atróficos en la retina. Pensé que tenían otra foto, pacientes que tienen defectos polioretinales. Ahora sí vamos con esta parte de la clase, que son hiperfluorescencias por vasos anormales y por, que esto lo vamos a ver en tiempo temprano, y el leakage, que es la fuga, que lo vamos a ver en tiempo tardío. Vasos normales, lo vamos a ver en la fase temprana, hay que ver la ubicación anatómica de un vaso normal, que ¿dónde está? ¿Está en la retina, en el disco óptico o está en la coroides? Y algunos de estos vasos anormales no fugan colorante, pero otros sí, y eso me voy a dar cuenta en el tiempo tardío. Entonces, fíjense, ¿qué vasos anormales tenemos acá? Paciente con antecedente de trombosis venosa. Vemos todos unos capilares que están tortuosos, dilatados. Eso se denominan telangiectasis. ¿Sí? Fíjense cómo los podemos ver. Son capilares que uno normalmente no ve un fondo de ojo así. Incluso mirando con lupita de 90 o mirando con la lupa de 20. Tenemos microneurismas. ¿Sí? Dilataciones aneurismáticas de los vasos, por ende, vamos a ver cómo se comportan. Y anastomosis, que son comunicaciones que se dan entre los plexos de la retina superior con la retina inferior. ¿Qué otros vasos anormales? Microneurisma y telangiectasis. Fíjense, este fondo de ojo que vemos normalmente en el paciente diabético, exudados duros, alteración del brillo, tiene una membrana interretinal. Y fíjense lo que es este RFG en tiempos tempranos. ¿Sí? Tenemos las telangiectasis, que son los capilares dilatados, y los microneurismas, ¿sí? Son estos puntos hiperfluorescentes. Y en tiempos tardíos, tenemos en estos casos, sobre todo en el microneurisma, tenemos leakage, una hiperfluorescencia que aumenta. Este es un tiempo arteriovenoso y este es un tiempo venoso. Bien. ¿Qué otros vasos anormales son los neovasos? Pacientes diabéticos, pacientes con membranas vasculares miópicas, son vasos que funcionan mal. Entonces, de por sí son vasos que van a perder colorante. Este es el caso de una membrana vascular. Ahora es muy fácil, por esto yo estoy viendo en geografía, cuando el OCT fue la revolución en 2010, 2006, pero en 1970, como ustedes estaban 1980, 1990, 2000. Este era el nivel estándar de RFG. Ahora es algo que se complementa más. Tenemos dibujito, membrana no vascular, este es un tipo de membrana, se llama tipo 1, que está por debajo del EPR. ¿Cómo lo vamos a ver? Fíjense la retinografía. La membrana tenemos una hemorragia. Aprendimos que la hemorragia, vamos a ver ¿cómo se llama la hipofluorescencia que nos da una hemorragia? Bloqueo. Perfecto, están vivos. Entonces, fíjense cómo vemos hipofluorescencia del centro por bloqueo por la hemorragia. Después sabemos que es un vaso normal. Entonces, yo le doy colorante a un vaso normal, en tiempo temprano va a aumentar la fluorescencia, va a tener hiperfluorescencia y en tiempo tardío también. Es un vaso normal que me sigue jugando todo el tiempo. ¿Sí? Tiene
por la pigmentación que tiene, se ven zonas hipofluorescentes. Pero fíjense como en tiempos tardíos del paciente lo dejo 5 minutos y después voy a encontrar una gran hiperfluorescencia. Bien, pasos anormales, microneuritos, la dilatación vascular, vasos tumorales que no puse fotos, serán interminables en la clase, perdón, neovasos, vasos tumorales, bueno, melanomas, un montón de cosas que no da el tiempo. Leakage, fuga de colorante progresiva y anormal que se produce por la ruptura de la barrera hematocular. Dijimos que era la barrera hematocular, dijimos que los vasos retinales y los vasos coroides, normales, medianos y grandes, no fuga colorante. Acá lo tenemos una ruptura. ¿Dónde lo vamos a ver? Una fase tardía. Ubicarlo anatómicamente. En la retina sé que tengo ruptura de la barrera vascular. Si lo veo en la coroide sé que tengo afectación del epitelio pigmentario, que era mi barrera. Y en la coroide tiene dos nombres chetos, que se llama pooling y el otro es staining. Esto no me lo inventé yo, sino que está en los libros. El leakage, fíjense este paciente, retinopatía diabética proliferativa severa, tiene neovasos, por donde no vean encontrar neovasos. ¿Sí? Veo el tiempo tardío y está videojuego. Esto es literalmente el neovaso, filtra el tiempo temprano y sigue filtrando todo el mundo. Paciente con una papilopatía diabética, neovasos, me filtra el tiempo temprano y me va a seguir filtrando el tiempo tardío. Este paciente es una membrana neovascular, como la que vimos recién. Fíjense, tenemos hemorragia, me va a dar hipofluorescencia por bloqueo, y tenemos la membrana, que bueno, es fácil verlo por OCT, está por acá y empieza a filtrar, y lo vemos más tiempo. Uno ya piensa en OCT, pero no es. Leakage, edema macular cistoide, ¿sí? Que marca difusión de los capilares, pacientes con trombosis, diabéticos. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos en tiempos tempranos puntos hiperfluorescentes que siguen aumentando en tiempos tardíos. Y me dan el clásico dibujito del edema cistoide que uno está acostumbrado a ver en los CT. Bien. ¿Seguimos vivos? Estos son como vemos el leakage en la retina. Ahora vamos a ver cómo vemos el leakage, la fuga en la coroides. Entonces, el pooling es cuando el colorante se acumula en un espacio anatómico definido. ¿Qué espacio anatómico podemos tener? El espacio subretinal y el espacio subepitelio pigmentario. Esta patología que vemos frecuente. Son los pacientes que van dando vueltas por todo Buenos Aires para que alguien encuentre su diagnóstico definitivo y lo publique. Son los pacientes que lamentablemente lo quieren centrar seroso. ¿Sí? Vemos la RG, desprendimiento seroso de retina, localizado. ¿Sí? Vemos como tenemos de la colocapilaris una ruptura del epitelio pigmentario y cómo se acumula líquido en el espacio subretinal. Entonces, tiempos tempranos, tengo un punto hiperfluorescente que el colorante me empieza a pasar al espacio subretinal y se me acumula por debajo del espacio subretinal, dándome lo que se denomina pooling. En este caso, pacientes típicos, esto es típico de las centrales cirrosis, que pueden tener múltiples puntos. Este es otro defecto, pero en desprendimientos del epitelio pigmentario. La fluoresceína se va a acumular en el espacio, por debajo del EPR, y bueno, esta es la foto, fíjense el tiempo tardío y el tiempo temprano y el tiempo tardío. Esto se denomina pooling por desprendimiento del epitelio pigmentario. Lo vemos, por ejemplo, el desprendimiento del epitelio pigmentario en una maculopatía. Esto es como muy grosero. El staining es cuando teñimos algo. Entonces, ¿sí? Entonces, con el desprendimiento del EPR puede haber pasaje de la colocapilaris hacia ese espacio del EPR y la... Perfecto.
Muy buena pregunta. El EPR era tu bloqueador de fluoresceína de la cuerda capilar. Se rompe el EPR, como le diste entrada libre a la fluoresceína a la casa, entró y entró y realmente se empieza a acumular debajo de la superficie. Staining, que es la fuga de colorante, cuando defunde un tejido, realmente esto va a pasar en las drusas, pero con la fuga de fluoresceína difunde en un tejido y lo tiñe. ¿Sí? Entonces esto va a pasar en las drusas, cicatrices coloretinares. ¿Sí? Fíjense, en este caso, lo que me interesa, zona de fibrosis. ¿Sí? Fíjense cómo se tiñe la fluoresceína en tiempos tardíos. No es que tiene los vasos o está jugando. ¿Sí? Por eso tenemos esta hiperfluorescencia tardía. No, en este caso lo veo en la retinografía y yo sé que este paciente tiene toda zona de fibrosis. Esto se denomina staining. Más fácil todavía, bueno, cicatrices por atrofias maculares, ¿sí? Que van a tener zona de fibrosis, entonces se va a teñir ahí la fluoresceína. Y fíjense, en este caso, que no se ve tanto, pero este paciente tenía láser, tiene láser acá, que me genera cicatrices coloretinares y se ve cómo se tiñe el tiempo tardío. Se ve con la computadora. Repasamos y ya con esto terminamos. Y después les dejo un cuadrito para que lo vean ustedes, no lo vean porque veo que algunos van huyendo. Entonces, vimos defectos en la LFG, defectos hipofluorescentes por bloqueo. Efecto Royal. Bien. Por bloqueos, esta imagen que le había mostrado antes. Tenemos pigmento, tengo una hipofluorescencia por bloqueo. Esta es la imagen la misma, tenemos vasos fantasmas, hipofluorescencia por efecto de ALL. También hablamos de hiperfluorescencia. Este paciente hay que acercarse y empezar a ver, pero tiene una disfunción macular. Tenemos hiperfluorescencia en tiempos tempranos. Estos son de la quistasis, que es como se ven. Vamos a tener algún capilar anormal, tenemos edema macular quístico, lo empezamos a ver en tiempos tempranos. Y fíjense el tiempo tardío de este paciente. Tenemos como fuga en toda esta zona y cómo me tiñe la cicatriz. Entonces tenemos esto que se llama staining y esto es el tardío por difusión macular. Bueno, otro caso más, porque creo que acá nos quedan otra clase. Después de terminar el libro, porque ahora veo que se me están dividiendo. Bien, y esto es para que lo puedan estudiar. Alguna pregunta va a venir acá. La tienen, la mandé el mail, la clase de a su vez. Entonces, esto es comparar. Che, tenemos un defecto de ventana, ¿cómo se ve? Tenemos un pooling, lo que vimos. Bueno, entonces la RFG, como conclusión, nos brinda información valiosa para comprender el flujo vascular de la retina coronaria. Hoy en día sigue ocupando un rol importantísimo. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a RCT, pero antes era el método para evaluar la retina. La retinografía y la RFG era el método. Pero hoy en día sigue siendo súper importante y está dentro del espectro de imagen multimodal. Entonces sigue ocupando un rol importante a la hora de realizar un diagnóstico y proponer un tratamiento. Y bueno, sabemos que conocer otros modales de imagen para poder dar la información que del chat. Vamos a hacer 3 minutos de break y cuando